¿Cómo están? Buenos días. Bueno, para sexto, hoy vamos a trabajar en lengua en la página 37. Volver sobre las primeras ideas. Relean el listado de ideas sobre la poesía de la página 6. ¿Siguen de acuerdo con lo que consignaron inicialmente? Si en estos días cambiaron alguna idea, márquenla en el cuaderno y expliquen por qué en la última columna. Esta semana, preparar una exposición. Durante esta semana van a armar una presentación para dar a conocer todo lo que han leído, pensado y aprendido en este tiempo sobre la poesía. Y también para recomendar o expresar lo que más les gustó e interesó. Si aún no van a la escuela, pueden realizar esta exposición para sus familias o gente cercanas. Y además, si tienen la posibilidad, graben o filmen la presentación para enviársela a su docente, de manera que puedan mostrarle todo lo que han leído y aprendido. Claro que si ya van a la escuela, podrán hacer esta presentación en vivo y en directo a sus compañeras y compañeros. También tendrán la oportunidad de intercambiar opiniones y recomendaciones sobre los poemas que leyeron en persona o a distancia. La exposición, los preparativos. A. ¿Cómo explicar con claridad? Para presentar un tema a otras personas es necesario prepararse, conocer bien aquello sobre lo que se va a exponer y buscar el modo de comunicar la información de manera más clara y entretenida posible. Por eso, se suelen incluir definiciones, ejemplos y también fragmentos o citas de los textos leídos. Las definiciones. Es conveniente definir los conceptos nuevos o poco frecuentes para el auditorio. Recorran todo el cuaderno y seleccionen los conceptos que les parezcan que es necesario definir. Por ejemplo, poesía, verso, yo poético, personificación, entre otros. Los ejemplos sirven para mostrar casos concretos de lo que se explica. Esto también ayuda a los lectores y lectoras, así como a las y los oyentes, a entender lo que se está exponiendo. Fíjense, una personificación es un recurso poético en el que se adjudican acciones o emociones humanas a animales o elementos. Por ejemplo, en el tango, El día que me quieras, de Lepera y Gardel cuando dice, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Exposiciones útiles para incluir definiciones y ejemplos. Concepto definido. Se llama, se denomina, un verso, estrofa se caracteriza por inclusión de ejemplos. Por ejemplo, como, es el caso de. Las citas. Consisten en la inclusión de fragmentos de otros textos sin cambiar ninguna palabra. Recuerden que el fragmento citado debe ir entre comillas, por ejemplo. En la biografía de Gardel se comenta que dicen las y los que saben que es el más grande cantor de tangos de todos los tiempos. Conviene utilizar distintos verbos para encabezar la cita. Por ejemplo, informar, expresar, afirmar, indicar, sostener, plantear, considerar, entre muchos otros. B. ¿Cómo organizar una exposición? Para que la exposición sea clara e interesante, hay que planificarla. A continuación, mostramos una estructura posible. Presentación. Al comenzar, es importante decidir cómo van a capturar el interés del auditorio y cómo van a ayudarles a entrar en el tema. Desarrollo. Es el cuerpo central de la exposición, donde se explica el tema. Para este momento es necesario elegir buenos ejemplos de poemas o fragmentos y presentar a sus autores y autoras. Se puede incluir alguna cita de las biografías leídas.
seleccionar conceptos, definirlos y ofrecer ejemplos. Sintetizar lo que se desarrolló para que el auditorio tenga una idea general. Reflexiones finales. La exposición no concluye de manera abrupta, de golpe. Es importante aportar reflexiones personales para que el auditorio se quede con nuevas preguntas o intereses. Cierre de la exposición. Para concluir, es lindo dejarle al auditorio algo personal, una especie de regalo. Planificación de la exposición sobre la poesía. Para preparar su exposición puede escribirla o armar un esquema que les resulte útil y claro y funcione como guía del momento de realizar la presentación. Vayan tomando decisiones y armando el plan. Para cada momento de la exposición les sugerimos modos de comenzar y algunos trucos especiales. Presentación. Para capturar el interés de las y los oyentes, lo mejor es despertar su curiosidad. Por ejemplo, pueden anticiparles que van a escuchar textos hermosos o que después de escuchar la exposición tendrán una mirada distinta sobre poesía o más amplia. Todo lo que les parezca que puede llamar la atención es válido. Para anticipar lo que van a hacer y que el auditorio se prepare para escuchar. Es importante aclarar el tema. Expresiones útiles. A continuación voy a exponer qué son. En esta presentación abordaré para esto. Aquí también van a sintetizar lo que viene después, es decir, los diferentes momentos de su exposición. Esto es mejor que lo armen cuando lleguen al final, porque lo sabrán más claramente en ese momento. B. Desarrollo, selección y práctica de lectura de al menos 2 poemas. Relean todos los poemas de este cuaderno. Elijan por lo menos 2 con los que quieran trabajar en su exposición. Practiquen todas las veces que sea necesario hasta que logren leer estos textos de manera fluida, con precisión y entonación adecuada al sentido del texto. Para leer un poema es importante hacerlo con tiempo, no se apresuren al leer. Es mejor hacerlo de forma pausada. Si es posible la presentación o filmación, copien los poemas en una hoja de manera que el auditorio pueda seguir la lectura con la vista y además ver cómo se dispone el texto en el espacio. Después de leer los poemas, cuenten brevemente quiénes son las autoras y los autores. Expresiones útiles. En primer lugar, leeré. Por un lado, compartiré la lectura. Para comenzar, análisis de los poemas. En este momento les proponemos volver sobre los poemas leídos y comentar la manera en que están escritos. Expresiones útiles. A continuación explicaré. En segundo lugar abordaré algunos conceptos. Por otro lado me centraré en. Para comenzar, comenten la disposición de estos textos en el espacio. Cantidad de estrofas, versos por estrofas. Si hay estribillo, explicar cuál es. Para esto recuerden usar y definir los términos, versos y estrofas. Si envían un audio o no pueden armar un cartel, tendrán que ver y practicar cómo describir con palabras lo que se observa en el papel. En segundo lugar, hablen de los sentidos que se generan en cada poema. Es conveniente que relean los poemas o algún fragmento para reflexionar sobre el tema de cada uno y hacer referencia a la voz que habla. Luego pueden mostrar algunos recursos de los que hemos ido estudiando: personificación, enumeración, contradicción, etc. También pueden comentar las imágenes visuales, olfativas, que se generan y cómo. Además de nombrar esos recursos poéticos, es importante leer las definiciones de estos conceptos. Expresiones útiles. Ahora nos detendremos en, a continuación vamos a ampliar, también vamos a referirnos a. Como cierre de esta parte, amplíen la explicación sobre la poesía en general. La poesía puede abordar. En estos textos hay una voz que habla que se denomina, es habitual que se use para. Reflexiones finales.
En este momento pueden hacer referencia a las ideas que mucha gente tiene sobre la poesía. Por ejemplo, todas las poesías riman. Y compartir sus reflexiones acerca de lo que han aprendido. Expresiones útiles. Si bien mucha gente cree que, como vimos, la poesía, a partir de todo lo que leímos y conocemos, podemos concluir en que la poesía. Entonces, en función de este recurso, sabremos ahora que lo que más me llamó la atención mientras preparaba esta presentación fue que hay quienes pensaban que, y sin embargo, cierre de la presentación. Para finalizar, compartan la lectura de otro poema o fragmento que les haya gustado mucho y expliquen por qué lo eligieron. También sería muy especial que leyeran alguno de los poemas que escribieron ustedes mismos. La exposición oral, últimos ajustes. Ahora sí, lean y practiquen su presentación todas las veces que lo necesiten. Cuando estén listos y listas, pueden filmarse, grabarse o realizar esta exposición al auditorio que hayan elegido. Muchos éxitos. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Tienen que preparar un trabajito sobre la poesía, grabar un video y enviármelo, ¿sí? Esto es todo lo que fuimos viendo toda esta semana con poesía. ¿Sí? Bueno, espero sus trabajitos. Un beso grande.